Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Kissimmee, Florida. Es lunes y el pasillo de la escuela está lleno de lockers que respiran historias. Pero hay uno vacío. Mientras tanto, Kissimmee despierta con el sol tibio de finales de febrero. Madeline, de 13 años, recién cumplidos, no cruza la puerta del salón. En casa, los adultos narran versiones que no encajan, mensajes que no aparecen, cámaras que contradicen, silencios que pesan. 4 días después, el bosque devuelve una verdad que nadie quiere escuchar. Y entonces, la pregunta que abre este episodio: ¿cómo se llega hasta este punto cuando las señales estaban tan claras? Hoy, en el hilo del crimen, seguimos el trayecto roto de Madeline Soto, de la ausencia en la escuela al expediente forense, para entender no solo lo que pasó, sino lo que como sociedad debemos ver a tiempo. Este episodio me lo solicitaron en varias ocasiones, tanto en los comentarios de la plataforma de YouTube como por correo electrónico. Me pareció pertinente, puesto que llevamos muchos casos cubiertos de la isla y desde el inicio del podcast, mi intención siempre ha sido cubrir casos de diferentes partes del mundo, de forma que podamos ampliar la mirada y comparar y contrastar socioculturalmente no solo los hechos, sino la forma de abordar los mismos. Gracias a todos los que me comentan y me piden episodios, todos los anoto. Comencemos. Vamos a comenzar a desenredar el hilo. Madeline Soto cumplió 13 años el 22 de febrero de 2024. Unos días después, la tragedia tocaría a la puerta de su hogar. Aunque a decir verdad, la tragedia había tocado su puerta desde mucho antes. Pero antes de seguir, es necesario que conozcamos la composición familiar y la estructura de la casa donde Madeline vivía. Madeline Sofía Soto nació fruto de la relación entre Jennifer Soto y Tyler Wallace. La relación no duró mucho y Tyler formó una familia aparte y en otro estado. Él pagaba su manutención y veía a la niña ocasionalmente. Jennifer se dedicó a cuidar a su hija. En 2015, cuando Madeline tenía 4 años, Jennifer se casó con un hombre llamado Steven, pero ese matrimonio duró menos de un año y no hay mucho detalle de esta separación. Posteriormente, Jennifer conoció a Stefan Stearns en el 2018 por medio de un amigo en común. Stefan tenía 37 años. Madeline, quien hasta ese momento no tenía una figura paterna estable, tenía tan solo 7 años. La casa donde residían estaba localizada en Venetian Bay Villages, ubicada en Kissimmee. La propiedad estaba a nombre del abuelo de Jennifer, quien se la tenía rentada a Jennifer y a otras 2 roommates. La casa tenía cocina, family y un cuarto en la planta baja y otras 3 habitaciones en la segunda planta. Jennifer dormía en el cuarto ubicado en el primer piso. En el área del family, Jennifer había colocado una pared divisoria, que vamos a ver ya mismito, para crear un área. Ahí la tenemos en pantalla, para crear un área de cuarto para Madeline. Aunque según Jennifer,
Madeline dormía casi todas las noches con ella porque le daba miedo dormir en el área que le habrían creado. Que de ser esto cierto me haría completo sentido, puesto que es un área que está expuesta, solamente tenía esta pared divisoria. En el segundo piso, 2 de las habitaciones estaban rentadas a las roommates de Jennifer y una tercera habitación estaba destinada para la visita de ser necesario. Vamos a ir cronológicamente por los hechos. El lunes 26 de febrero se reportó la desaparición de Madeline Soto alrededor de las 8 p.m. después de que Stephan, el novio de su madre, la dejara cerca de la escuela Hunters Creek en la mañana. Esa misma mañana, Jennifer, la mamá de Madeline, se despertó cuando ella pensó que Stephan había sacado a pasear al perro, pero volvió a dormirse. Ella notificó que no vio a Madeline esa mañana. En algún momento del día, Stephan le dijo a Jennifer que había restablecido la configuración de fábrica de su teléfono al intentar actualizarlo. Jennifer fue a la escuela alrededor de las 4:30 de la tarde para recoger a Madeline, pero le informaron que la menor no había asistido a clases ese día. En adición, el teléfono de Madeline se quedó en casa. Este detalle era sumamente inusual en ella, al igual que pienso que en la mayoría de los adolescentes. El celular se vuelve una extensión de ellos, es algo que guarda sus alegrías, sus temores, sus vivencias y sus sueños. Que Madeline lo haya dejado en casa y en adición no haya ido a clases era algo sumamente preocupante. Al otro día, o sea, estamos hablando del 27 de febrero de 2024, la oficina del sheriff del condado de Orange emitió un comunicado público sobre la desaparición de Madeline, solicitando información sobre su paradero. En un interrogatorio con los investigadores, se le preguntó a Stephan dónde exactamente fue que dejó a Madeline y a dónde se dirigió después. Durante la conversación, los detectives cuestionaron algunas de las respuestas de Stephan, lo que aparentemente lo llevó a cambiar su versión. Y ya aquí se levanta una segunda bandera roja. En una acción tan clara como sería llevar a una menor a la escuela, no deben haber segundas versiones. Llevé a la niña, la dejé y exactamente en tal punto, y luego tomé tal ruta y llegué al trabajo o al destino que sea, ¿no? El 28 de febrero, tercer día de Madeline estar desaparecida, la oficina del sheriff llevó a cabo una intensa búsqueda. El sheriff del condado de Orange, John Mina, declaró que los agentes accedieron al teléfono de Madeline y encontraron información que indicaba que ella decía que quería vivir en el bosque cuando cumpliera 13 años. El sheriff también dijo que los agentes registraron la zona donde fue vista por última vez, zonas donde habían recibido pistas y cualquier otra zona a la cual las investigaciones los condujeran. Finalmente, las búsquedas no dieron resultado. Los detectives obtuvieron el consentimiento de Stephan para revisar su teléfono celular. Igualmente, registraron la casa de la familia en Kissimmee en busca de más pistas. Durante este tiempo, los agentes descubrieron que la mañana del lunes, Stephan no había llevado a Madeline a la escuela. Mientras investigaban la casa como posible escena, Stephan y Jennifer se fueron a un hotel en el condado de Orange, donde se quedaron mientras la casa era investigada. Según Jennifer, Stephan estaba muy nervioso porque quería recuperar su teléfono celular. Y aunque ambos coincidían en que los investigadores lo tenían en la mira, ella creía que él era la persona equivocada. Según un informe de la investigación, esa noche, en algún momento, Stephan salió de la habitación del hotel y condujo hasta Northport por razones en ese momento desconocidas, antes de regresar a la mañana siguiente a su destino donde estaban en Kissimmee. Busqué en Google Maps dónde estaba ubicado Northport para poder darles un contexto más claro, y queda, como vieron en pantalla, en el oeste de la Florida, aproximadamente a 2 horas y media de Kissimmee, que era donde estaba localizada la residencia de ellos en Kissimmee. Y aunque no se especifica el hotel donde se estaban quedando para tener una localización exacta,
Presumo que esta búsqueda del tiempo estimado desde donde estaba Stefan hasta Northport es bastante real, asumiendo que se quedaron relativamente cerca de la casa. No veo un escenario en donde no estuvieran cerca de la casa mientras investigaban la misma. Pienso que Jennifer querría estar cerca por si Madeleine aparecía. Permanecer en las inmediaciones de la casa y la escuela sería lo más lógico, pienso yo. Pero continuemos. Ya establecimos que la noche del 28 de febrero, cuando Madeleine llevaba 3 días desaparecida, Stefan salió en medio de la noche en dirección a Northport. Los agentes dijeron que los padres de Stefan vivían en esa zona, aunque la madre de él declaró posteriormente que nunca vio a su hijo durante ese viaje que él dio. El 29 de febrero, Stefan es arrestado. La oficina del sheriff anunció la detención de Stefan como principal sospechoso de la desaparición de Madeleine. Con relación al teléfono de Stefan, según una declaración jurada que vi del arresto del 29 de febrero, durante la investigación de la desaparición de Madeleine, los agentes informaron haber entrevistado a Stefan, quien les dio permiso para revisar su teléfono, pero él les comunicó, como les mencioné anteriormente, que accidentalmente había restablecido la configuración de fábrica de su teléfono el lunes que Madeleine desapareció. De hecho, el informe del Departamento de la Policía de Kissimmee muestra que el teléfono se había restablecido a este modo de configuración de fábrica 2 veces en las 12 horas previas al momento en que la policía tuvo acceso al teléfono. O sea que no fue algo accidental. De hecho, configurar un teléfono al modo de fábrica no es algo accidental. El proceso requiere varios pasos que te llevan a responder que estás seguro de que quieres llevar el teléfono a ese estado. Pero continuemos. Los investigadores afirmaron que los detectives descubrieron cientos de imágenes y videos perturbadores de pornografía infantil al registrar el teléfono y la cuenta de Google Drive de Stefan. Un análisis de los datos del teléfono reveló que alguien había intentado borrar la evidencia previamente. Según consta en los registros judiciales, los detectives lograron ubicar algunas de estas imágenes y videos en el domicilio familiar en Kissimmee. Esta ubicación la hacen por medio del Wi-Fi utilizado para acceder a las mismas. O sea, el internet que utilizan para acceder les da a ellos por la dirección de internet, eso lo hemos cubierto en otros episodios, les da a los agentes información sobre en dónde estaban cuando accedieron a estas fotos. Por ende, a pesar de los reinicios del teléfono, los agentes pudieron acceder al teléfono, en el cual encontraron, como les mencioné, numerosas fotos y videos explícitos de Madeleine. Como consecuencia, Stefan fue arrestado y puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza. Se le imputaron cargos de agresión sexual y posesión de material de abuso sexual infantil. Vamos a ir ahora un poquito a cómo se dio la investigación. Procedieron a interrogar nuevamente a Stefan, quien habló de su relación con Jennifer, la madre de Madeleine, y de cómo hacían para dormir en casa. Stefan declaró que solía compartir la cama con Madeleine y Jennifer, alegando que Madeleine siempre necesitaba contacto humano para dormir. También era normal que Stefan compartiera la cama a solas con Madeleine para que Jennifer pudiera descansar, según declaró posteriormente la misma Jennifer a los detectives. Jennifer tenía un diagnóstico de bipolaridad y ansiedad y tomaba medicamentos para poder funcionar y poder trabajar. Según la declaración jurada para el arresto de Stefan, este declaró a los detectives que había dejado a Madeleine frente al preescolar Peace United Methodist a las 8:40 de la mañana ese lunes 26 de febrero, a pesar de que la escuela secundaria se encontraba más adelante en la misma calle y las clases comenzaban a las 9:30 de la mañana. Los detectives indicaron que esto obviamente les pareció inusual.
Además, según ya les comenté, la declaración jurada muestra que Stefan les dijo a los detectives que había restablecido accidentalmente la configuración de fábrica de su teléfono ese lunes 26. Aunque los investigadores aún, como dijimos, pudieron descubrir imágenes en el teléfono y una carpeta de Google Drive con el contenido de pornografía infantil que le habían descubierto. Los investigadores añadieron que encontraron una foto en el teléfono de Stefan donde se veía a una de las roommates, una de las compañeras de residencia de Jennifer, quien estaba desnuda en el baño. Esta fémina declaró que no le había dado permiso a Stefan para tomar esa foto y que ni siquiera sabía, ya no tenía conocimiento de su existencia. Este mismo 29 de febrero, cuando arrestaron a Stefan, ante las incongruencias con su testimonio y luego de encontrarle el material pornográfico infantil en su teléfono celular, los detectives entrevistaron a una exnovia de Stefan, quien describió que tuvieron una relación fugaz en 2022. Pero incluso durante ese tiempo, Stefan se negaba a pasar la noche con ella, insistiendo en que debía quedarse en la casa de Jennifer porque ella y su hija no podían dormir sin él. Durante una conferencia de prensa que el sheriff dio el 1 de marzo, Mina afirmó que los investigadores estaban seguros de que Madeleine había fallecido, asesinada en su casa de Kissimmee, antes de que Stefan moviera su cuerpo. Cámaras de video mostraron a Stefan arrojando objetos a un contenedor de basura en el complejo donde ellos residían en Kissimmee alrededor de las 7:35 de la mañana ese lunes 26 de febrero, que fue el día en que se denunció la desaparición de Madeleine. Los objetos que encontraron fueron la mochila de Madeleine con sus libros y libretas y su computadora, su laptop. Las cámaras también grabaron a Stefan conduciendo el auto con el cuerpo de Madeleine dentro. La oficina del sheriff notificó que tenían pruebas que demostraban que Stefan regresó al complejo y que Madeleine estaba en ese vehículo. Se piensa que Madeleine ya había fallecido en ese momento por razones que voy a explicar a continuación. Tras una larga búsqueda, los agentes del condado de Orange finalmente recuperaron el cuerpo de Madeleine en una zona boscosa cerca de Hickory Tree Road, en el condado de Osceola. De la investigación, que incluyó análisis del celular de Stefan y cámaras de seguridad en los diferentes puntos alrededor de la casa, de la escuela y en los alrededores, se desprendió lo siguiente. El 26 de febrero, ese lunes de 2024, a las 7:30, se ve a Stefan conduciendo su vehículo hacia el contenedor de basura en Venetian Bay, donde ellos vivían. Él se montó en el carro y fue al contenedor de basura que estaba dentro de la comunidad. Stefan vestía una camisa roja y pantalones color beige. Sale del vehículo y tira 2 bolsas de basura blancas grandes. En el asiento del pasajero está Madeleine con una sudadera verde y lleva la cabeza ladeada hacia la izquierda. Su postura no parecía normal y no se movía mientras Stefan entraba y salía del vehículo. A las 8:10, Stefan conduce hacia el sur por John Young Parkway, acercándose a Thacker Avenue. Madeleine permanece en el asiento del pasajero en la misma posición. A las 8:19, Stefan entra nuevamente en Venetian Bay, en donde estaba ubicada la residencia, y sale por la puerta trasera del complejo a las 8:31. Madeleine permanece en el asiento del pasajero en la misma posición, con la cabeza ladeada hacia la izquierda. No se había movido ni un poco. A las 9:01, Stefan conducía hacia el norte por la International Drive y Central Florida Parkway. Madeleine seguía en el asiento del pasajero en la misma posición, sin movimiento alguno. Esto confirma que Stefan no dejó a Madeleine en la escuela, ni siquiera cerca de ella, como él había declarado anteriormente. A las 9:35 de la mañana, Stefan
entra con su vehículo al estacionamiento ubicado en el 9271 de South John Young Parkway. Sube al segundo nivel y estaciona cerca de la esquina noreste. Retrocede hasta un espacio junto a las escaleras. Sale del vehículo, camina hacia la parte trasera y abre el baúl. A las 9:41 se ve a Stefan colocando a Madeleine, quien viste una sudadera verde y pantalones azules, en el baúl. Luego, Stefan sale del estacionamiento. A las 10:14, Stefan entra en Venetian Bay por la puerta este del complejo. Madeleine ya no está en el asiento del pasajero de su vehículo. A las 10:54 se ve a Stefan conduciendo hacia el contenedor de basura en Venetian Bay, tirando más basura. A las 11:22 de la mañana, Stefan conduce hasta el 13651 de South John Young Parkway, una tienda de vaping, de vapeo, creo que así se dice. Realiza una compra y se marcha poco después. Su vehículo se dirige entonces hacia el este por la autopista 192 en dirección a St. Cloud. Su vehículo es captado por varias cámaras de tráfico y lectores de tablillas, los lectores de matrículas de los autos. A la 1:16, Stefan conduce hacia el sur por Old Hickory Tree Road. Stefan pasa por la escuela primaria Hickory Tree aproximadamente a la 1:17. A las 2:11, Stefan conduce hacia el oeste por la autopista 192 desde Old Hickory Tree Road. El vehículo de Stefan ahora tiene una llanta de repuesto en la parte trasera del lado del conductor. Finalmente, a las 3:21 se ve a Stefan tirando objetos al contenedor de basura en Venetian Bay. Detalladamente, todos los pasos de Stefan, captados por las cámaras de seguridad y los lectores de las tablillas, pudieron ser acumulados a lo largo de todo el trayecto, toda la mañana y parte de la tarde. El 1 de marzo, los investigadores hablaron con la madre de Madeleine, con Jennifer, para informarle sobre la investigación del homicidio y entrevistarla nuevamente sobre su relación con Stefan. Durante la entrevista, según se informó, ella describió a Stefan como un mentiroso experto y un manipulador experto. Inicialmente, ella quería creer en la inocencia de Stefan, pero después de que la policía le mostrara las imágenes de la agresión sexual, cambió de opinión. Al otro día, el 2 de marzo, un juez le denegó la libertad bajo fianza a Stefan. Documentos judiciales publicados unos pocos días después revelaron que Stefan estaba acusado de abusar sexualmente de Madeleine durante años. A pesar de los intentos de Stefan por borrar su teléfono, los investigadores lograron recuperar archivos que evidenciaron el abuso sexual, el cual se remontaba al año 2022 e incluía fotos y videos de índole sexual en los cuales aparecía la menor. Según un amigo de Stefan, a quien los documentos no mencionan por nombre, él tenía entendido que Stefan y Jennifer ya no eran pareja, por lo que le pareció sumamente extraño oírlos referirse a sí mismos como novios tras la desaparición de Madeleine. El amigo añadió que durante una conversación anterior sobre la supuesta ruptura de la pareja, Stefan parecía más preocupado por el vínculo que había creado con Madeleine que por tener una relación con su madre. Esto según informaron los agentes investigadores. Una de las roommates de las compañeras de piso que vivía en la casa de Kissimmee con Jennifer y Madeleine y con Stefan en algunas ocasiones, dijo que la historia de que Stefan había llevado a la niña al colegio también le parecía extraña, porque ella nunca había visto a Stefan llevar a Madeleine al colegio. Los detectives también hablaron con los padres de Stefan y descubrieron que no estaban de acuerdo con la relación que tenía Stefan con Jennifer. De hecho, la madre de Stefan declaró que no aprobaban la relación debido al consumo de drogas. El padre de Stefan
afirmó que además del consumo de drogas, Jennifer tomaba medicamentos para la depresión y la ansiedad y que no creía que Jennifer fuera una buena influencia para Stefan. Explicaron que tanto Stefan como Jennifer dormían todo el tiempo, lo cual no era saludable ni positivo para la supuesta relación que tenían. Cuando Stefan o Jennifer sufrían una crisis de salud mental, se afectaban mutuamente. Y ellos entendían que eso no era una buena dinámica. En otro momento de la entrevista, la madre de Stefan le dijo a los detectives que había encontrado el torso de una muñeca sexual en la habitación de Stefan y que creía que la razón por la cual él no había entrado a su casa la noche del 28 de febrero, ¿se recuerdan cuando relatamos que fueron desde Kissimmee hasta Northport? Él fue en la noche. Y viajaron 2 horas y media. Él viajó, discúlpenme, porque estaba sola, 2 horas y media en auto para llegar a Northport. La madre creía que era porque Stefan no tenía el código de la puerta de garaje para poder entrar y tampoco tenía llaves. Además, Stefan llamó a su padre el día de la desaparición de Madeleine, aunque su forma de hablar, el padre la describió como extraña. El padre de Stefan dijo que Stefan estaba como molesto, como si se sintiera responsable de la desaparición de la niña, y también el padre comentó que él sentía que Stefan estaba como ensayando su historia con él, porque él argumentó que fue la misma rutina que Stefan usó durante una entrevista con los medios, con las noticias ese mismo día. Los detectives el 7 de marzo hablaron con las 2 roommates, las 2 compañeras de piso de Jennifer, para obtener más información sobre lo ocurrido la noche anterior a la desaparición de la niña. Según una de estas compañeras, estando abajo, ella oyó ruidos provenientes del dormitorio de arriba, donde al parecer Stefan y Madeleine dormían solos mientras Jennifer dormía en la habitación de ella en el primer piso, como les mencioné al comienzo. Esta habitación que estamos viendo en pantalla es la habitación que estaba designada para la visita si se necesitaba. La roommate dijo que había cuestionado anteriormente a Jennifer, puesto que no era la primera vez que Stefan y Madeleine dormían juntos, pero Jennifer le decía que Stefan no le haría daño a Madeleine y que simplemente ellos dormían juntos en esa habitación cuando ella necesitaba dormir porque había tomado sus medicamentos o porque trabajaba temprano al otro día. El 12 de marzo, la Fiscalía Estatal de Orange, Osceola, anunció la presentación de 60 cargos contra Steven. Ay, Dios mío, me equivoqué. Contra Stefan, discúlpenme. Contra Stefan Stearns. Entre ellos, 8 cargos de abuso sexual contra una menor de 12 años, 5 cargos de abuso sexual contra una menor de entre 12 y 18 años bajo tutela o custodia, 7 cargos de acoso lascivo, 40 cargos de posesión ilegal de material que representaba actos sexuales con menores. No olvidemos que en el teléfono celular le encontraron a Stefan imágenes y videos de Madeleine recientes, pero también de aproximadamente 2 años atrás, cuando la niña tenía entre 10 y 11 años. Los detectives hablaron con la mejor amiga de Madeleine, quien explicó que Madeleine tenía la costumbre de enviarle mensajes de texto todas las mañanas, pero no había recibido ningún mensaje de ella el día en que se denunció su desaparición. El papá de Stefan llamó posteriormente a la policía de Northport para entregar una de las antiguas computadoras de su hijo que había encontrado al limpiar su antiguo cuarto. Según los investigadores, el padre de Stefan temía que el dispositivo contuviera más imágenes y videos de pornografía infantil. Sin embargo, al examinar la computadora, los detectives descubrieron que le faltaba el disco duro. Posteriormente, unos días después, el 11 de abril exactamente, el papá de Stefan llama nuevamente a la policía para notificar que mientras limpiaba una unidad de storage que tenían, había encontrado el disco duro. La policía se dirigió al lugar y confiscó tanto el disco duro como 2 unidades individuales de almacenaje, lo que llamamos USB. Se cree que Stefan los guardó en el storage la noche del 28 de febrero,
cuando salió desde Kissimmee en la noche hacia Northport. El 18 de abril, una semana después de ellos recuperar esto, Jennifer regresó a la estación de policía de Kissimmee con su abogado para una nueva entrevista. Durante la entrevista, Jennifer declaró que la noche antes de Madeleine desaparecer, regresó del trabajo alrededor de las 11:30 de la noche y encontró a Stephan y a Madeleine solos en la planta baja de su casa. Sin embargo, según los informes que pude leer, Madeleine no llevaba la misma ropa que tenía cuando encontraron su cuerpo tras su muerte. Un detective también le preguntó a Jennifer por qué permitía que Stephan se quedara en su casa incluso después de que terminaran su relación. Jennifer respondió que Madeleine dormía con ella la mayor parte del tiempo y que cuando Stephan empezó a quedarse en su casa, pues los tres dormían en la misma cama. Afirmó que Madeleine nunca quería dormir sola en su área. Yo leí en el informe que decían su habitación, pero realmente no se trataba de una habitación, sino era un área que le habían preparado en la sala de estar en el family. Como les dije, separado y como vimos en pantalla, por una pared divisoria. La mamá de Madeleine, o sea, Jennifer, no recordaba cuántas veces había dejado que Madeleine durmiera solas con Stephan en su habitación. Declaró también que lo permitía porque confiaba en Stephan y él la trataba como a una hija, puesto que había estado en la vida de Madeleine desde que ésta tenía 7 años. Tras romper la relación, Jennifer dijo que habló con Stephan sobre la posibilidad de que regresaran para ayudarlo a recuperarse financieramente, pero que no sabía si hubiera sido algo permanente o temporal. La policía de Kissimmee informó el 22 de abril que el disco duro hallado en el storage no se había utilizado desde 2020 y no contenía ninguna prueba. Sin embargo, una de las memorias del USB recuperadas contenía más de 35,000 imágenes de pornografía infantil. 2 días después, el 24 de abril, Stephan Stearns fue acusado de asesinato en primer grado por un gran jurado por la muerte de Madeleine Soto. Un gran jurado es un grupo de ciudadanos que se encarga de investigar un posible delito y determinar si existen pruebas suficientes para presentar cargos criminales contra una persona o una organización. A diferencia de un jurado de juicio, el gran jurado no decide la culpabilidad o inocencia, sino si es necesario llevar el caso a juicio o no. Betty Holland, la jefa de policía de Kissimmee, les comentó que las pruebas demostraban que una persona a la que se le confió la seguridad de Madeleine tomó medidas calculadas para deshacerse de sus pertenencias y colocar su cuerpo en una zona boscosa antes de que siquiera se denunciara su desaparición. A finales de agosto se publicaron los informes de la investigación que revelaron aún más detalles sobre el caso. Los informes mostraron que la causa oficial de la muerte de Madeleine fue homicidio por estrangulamiento. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Stephan y Madeleine habían estado solos en la habitación la noche anterior a su muerte. Además, los informes indicaban que Stephan había buscado en su teléfono 2 términos: vamos a ver si lo pronuncio bien, sevoflurano, y también buscó dar positivo en un control antidrogas durante las semanas previas a que Madeleine desapareciera. El sevoflurano, Dios mío, me dio trabajo, es un anestésico que puede causar hipnosis, apnesia y analgesia, aunque normalmente se utiliza en tratamientos médicos, sobre todo en niños. Se desconoce por qué Stephan habría buscado este artículo utilizando los términos de búsqueda dar positivo en una prueba de drogas cuando no estaba buscando trabajo ni tenía hijos que fueran a someterse a una cirugía.
El informe también describe posteriormente imágenes de Stefan presuntamente abusando sexualmente de una víctima descrita como una niña prepuber en las que la niña parece estar dormida. En los informes judiciales se protege la información de la menor que fue sometida a violencia doméstica. La información contenida en el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange no especificaba qué sustancias, si las hubo, se encontraron en el organismo de Madeleine en el momento de su muerte. Al menos no se hace público. Finalmente, el 21 de julio de este año, más de un año después de la muerte de Madeleine, Stefan Stearns fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado y culpable de los 20 cargos de delitos sexuales relacionados con Madeleine. Hasta este momento no le han radicado cargos a Jennifer con relación a la muerte de su hija. Ha permanecido alejada de las redes y los medios, posiblemente a recomendación de sus abogados. A Madeleine le falló todo el mundo. Le falló la sobreconfianza absurda de su mamá. Si es que fue sobreconfianza, tengo mis dudas. Yo no veo un escenario posible en el que le confíe un hijo o una hija a otra persona a ese nivel. Realmente no existe esa posibilidad en mi haber. Le falló el padre, que no exigió saber más de las interioridades del hogar y que veía a su hija ocasionalmente. Al momento de los hechos, el papá llevaba 4 meses sin verla. Le fallaron las 2 adultas que convivían con ella en la casa como roommates. Le falló el sistema escolar, que no vio nada. Para pensar, a veces el peligro no se esconde en la oscuridad de un callejón, sino en la cotidianidad de la casa. No llega disfrazado de desconocido, sino de alguien que cena con nosotros, que conoce nuestras rutinas, nuestras sombras y hasta nuestros miedos. Este es el territorio más peligroso, la intimidad. El grooming intrafamiliar, o sea, cuando un adulto manipula emocional o psicológicamente a un menor con fines sexuales dentro del entorno más cercano, no siempre se detecta con gritos ni con golpes. Empieza con confianza, con un yo te entiendo, un no le digas a tu mamá, o con el elogio constante que confunde afecto con poder. Y cuando ese adulto no es el padre, pero ocupa un rol de autoridad, el novio, el padrastro, el amigo de la familia, el peligro se multiplica porque la víctima queda atrapada entre el deseo de proteger a su madre y la culpa de traicionar al agresor. Igualmente puede suceder al revés, siendo entonces una agresora y un menor, sea niño o niña. En el caso de Madeleine, las señales para todos estaban ahí: los silencios, los límites confusos, la naturalización del control. Pero, ¿cómo se denuncia a quien duerme bajo el mismo techo? ¿Cómo se protege a una menor cuando el depredador se presenta como figura de confianza? Como sociedad, debemos dejar de asociar la violencia sexual solo con la violencia visible. El grooming no siempre deja moretones, pero sí erosiona la identidad, la seguridad y la niñez de quien lo sufre. Necesitamos educar a los adultos, a las escuelas, a los compañeros, enseñar que la alerta también se escucha en el tono, en la mirada, en la ausencia, en los dibujos de los niños, en los comportamientos de estos. Hablar de esto no destruye familias, las salva. Y reconocer el peligro en la intimidad no es desconfiar del amor, sino proteger su forma más pura, la que nunca exige silencio. Para pensar. Gracias nuevamente, criminautas, por haber desenredado conmigo un caso más. A cada uno de ustedes, yo siempre todas las semanas les doy las gracias. Gracias por los likes a los episodios. Gracias por verlos. Gracias por todo lo que comentan. Gracias por los que me solicitan. Recuerden que siempre sigo haciendo
un listado de lo que me piden y voy investigando según hay unos que me toman un poquito más de tiempo que otros, pero los leo, los escucho, los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Y disculpen que en este episodio en 2 o 3 veces, mira, me acabo de confundir. Me confundí. Tengo que traer un poquito de agua, porque cuando son así episodios como que muy largos, como que a veces necesito como que parar y tomar un poquito de agua y entonces continuar. Me disculpo por eso, pero les agradezco el que estén aquí conmigo. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com, que pueden ver los episodios que están todos por el canal de GW5, denle en subscribe, please, y escuchar los casos por las plataformas también de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.